Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Realms of Pixels y en esta oportunidad tenemos nuestro último videito por ahora de la serie de tier list, y es que ya nos toca hacer la tier list de los DPS o los Damage Dealer o los que hacen daño o los Destroyer como se llaman aquí en el juego. Entonces bueno, aquí estamos haciendo una listita, estamos tratando de buscar todos los que tengan la marca Destroyer, puede que alguno que otro se repita, que ya lo hemos visto en otra tier list, pero bueno, básicamente nos vamos a centrar en el tema de Destroyer. Como pueden ver, aquí ya está distribuida la lista. Y vamos a comenzar con, de hecho vamos a buscar aquí. Vamos a lanzarnos aquí la aventura. Bueno, creo que ya está filtrado por, no está filtrado por Destroyer. Nos venimos acá, buscamos Destroyer. No, sí está filtrado por Destroyer. Entonces fíjense, aquí de los Elite no hay nada que buscar, ¿verdad? Ni gasten su tiempo. De los épicos, no les voy a decir que, uy, qué bruto que, pero está pistolera. ¿Ok? Yo lo usé comenzando, muy en el inicio, porque sí es cierto que ella, como hace daño en área con la pistola, nos ayuda muchísimo a limpiar olas. Entonces, para comenzar, está súper bien. Y no, digamos, no nos dé miedo subirla porque al final la vamos a poder usar de comida. Así que no se vayan a poner con eso. La ponemos como comida, pero realmente ella debería estar por encima de esta chiquita. Ella debería estar como en la categoría D más o menos. ¿Ok? Entonces asuman que existe una D y la pistolera está en la D. La podemos usar y después la vamos a usar de comida. ¿Ok? En el caso de... ¿dónde está la otra chiquita? Sombra Nieve. Esto sí es verdad que es absolutamente comida directo. No gasten su tiempo ahí. Es preferible que suban a la pistolera que a Sombra Nieve, definitivamente. ¿Okay? Después tenemos un siguiente tier, que es este que está acá, que es donde está Sombra Lunar y está Cabardiente. Cabardiente es más un tanque que otra cosa, pero bueno, tiene el tag de destructor, entonces tenemos que rankearlo, ¿no? Como tanque es una muy buena alternativa, pero como destructor, no tanto. O sea, tiene unos multiplicadores de daño muy bajitos. Fíjate que, claro, él hace daño en área, por eso que tiene un multiplicador tan bajo. Tiene una probabilidad de aplicar curación reducida, o sea, para que no se curen los enemigos. O sea, tiene sus cosillas ahí de soporte. De hecho, por eso es que lo usamos de tanque, porque también él convierte 6% del daño infligido en curación, entonces él se mantiene él solito. Pero bueno, al final hace daño y hace daño en área. Nos puede ayudar también al tema de limpiar olas. Por eso lo tenemos aquí también, como que lo podemos usar como tier C. Después tenemos a mi querida amiga Sombra Lunar, que Sombra Lunar es muy buena. Inclusive, de hecho yo pondría Sombra Lunar, bueno, sí, está por encima de perfecto. Está bien en la tira. Están en el mismo nivel, pero yo le daría prioridad a ella sobre el otro. Ojo que el otro es buen tanque, ¿ok? Si lo tenemos de tanque, lo podemos usar también y va a funcionar bastante bien. Sombra Lunar tiene una característica que vamos a ver si la consigo y se hace daño equivalente al 269% de ataque al enemigo con menos vida. Si esta habilidad elimina el objetivo, se lanzará de nuevo con un daño equivalente al 155% del ataque. Y nuevamente si la repetición también elimina un objetivo. O sea, ya puede estar ahí que te puede one-shotear una ola completa si cuando ella ataca los va eliminando. Son personajes que al final podemos subir relativamente fácil porque son legendarios. Vamos a tener un montón de copias, entonces definitivamente los vamos a poder subir. Entonces, para comenzar, si no tenemos nada de lo que está aquí arriba, yo particularmente usaría, empezando, yo usaría de DPS a la pistolera, Sombra Lunar, y me llevaría a este chiquito de tanque, empezando. Los tres van a ser muy fáciles de buildear y no se asusten. Eso sí, no los pasen de 9 estrellas, o sea, de 4 estrellas púrpura, porque al final eso lo vamos a pulsar de comida, así que no es algo que vamos a desperdiciar. Sin embargo, yo no recomiendo llevarlos hasta 9 estrellas porque seguramente cuando estén en ese punto van a haber conseguido muchos personajes de los que están arriba, ¿no? Entonces, pero bueno, son buenos personajes para iniciar y hacer daño.
Después vamos para el Tier B. Y en el Tier B están, ya estamos hablando de personajes míticos, ¿no? Entonces vamos a hablar de los míticos. Aquí tenemos a estos dos chiquitos, vamos a revisarlos por aquí. Tenemos a Princesa de Fuego y tenemos a Redentor. Entonces vamos a revisar Princesa de Fuego. Princesa de Fuego dice que ataca a un enemigo frontal 5 veces. Ella es muy buena porque ella es como que la destructora de tanque. O sea, ella se enfoca en el enemigo que está al frente. Gente que le hace, ataca 5 veces, hace un daño total del 298% del ataque. Cada golpe tiene un 30% de probabilidad de infligir quemar. Y esto es súper importante. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces aumenta el daño equivalente a tanto y el quemar un 35% y tal. Bueno, recibe daño igual al 20% del ataque como vida cada 2 turnos. O sea, esto es un daño sobre tiempo. Después aquí, fíjense esto. Si el objetivo tiene algún efecto de daño continuo, que ella misma lo hace con esa habilidad, obtiene acumulaciones de viento majestuosos según la cantidad de acumulaciones de daño continuo que el objetivo antes que esta habilidad aterrice hasta 4 acumulaciones. Y esta habilidad infligirá daño verdadero extra equivalente a 40% del ataque. Eso está brutal. ¿Qué hace majestuosidad? Le sube la probabilidad crítica y le sube el daño crítico por un turno y se puede acumular hasta 4 veces. Esto le hace que ella ya sea una amenaza. ¿Ok? Y después aquí con esta habilidad aumenta el daño de quemar y llama sagrada realizado por todos los aliados a un 5% del ataque de Suri. O sea, si llevamos más gente que haga quemar y eso, digamos que los aliados van a hacer más daño. Pero, digamos, porque es difícil conseguir un equipo, digamos, que se base en el tema de quemar. Pero ella solita, como lo mete con esta habilidad, ya ella solita va a hacer que hagan mucho daño. Y ella se va a encargar de destruir al tanque. Entonces ella, por esa razón la tenemos aquí en la categoría B. Junto con mi querido amigo Redentor. ¿Ok? Entonces, Redentor tiene daño equivalente al 298% del ataque a un enemigo aleatorio. Este sí ataca, es de la fila trasera. Y tiene probabilidad de infligir aturdir, lo cual es bueno porque nos ayuda a controlar. Después con esta habilidad tiene 3 acumulaciones de resolución de acero. Al bajar del 60% de la vida se activa una vez por batalla. Que hace resolución de acero, otorga 10% de reducción de daño, consume todas las combinaciones de fuerza de voluntad al lanzar habilidades definitivas. Cada acumulación aumenta el daño final de la definitiva un 15%. O sea que puede hacer hasta 45% más de daño con esta habilidad. Nice. Daño full. Al inicio de la batalla, Hamish aplica set de sangre a todos los aliados. Cada vez que Hamish usa un ataque normal o una habilidad definitiva, hay 60% de probabilidad de ganar una acumulación de resolución de acero. Reducción de daño, más daño a la definitiva y robo de vida. Esto es más de support, pero él sí hace bastante daño con el tema de las acumulaciones. Entonces, como yo lo tengo aquí planteado tal cual, mi opción primero sería irme por él. O sea, sería primero buscar a Redentor y después tal vez buscar a Princesa de Fuego. ¿Okay? Pero recuerden, estamos hablando ya de personajes míticos, los que son bastante complicados de conseguir. Después de esto tenemos en Tier A solita por ahí, tenemos a... Juego equivocado. Tenemos a Caballero Aura. ¿Ok? Este es un tremendo personaje, pero de vuelta no está fácil de equipar. Esta jovencita tiene daño de físico equivalente al 298 ataque, más o menos el mismo multiplicador, un objetivo, pero tiene daño verdadero adicional al 2% de su vida máxima. O sea que el daño verdadero es que ignora defensa y todo eso, ¿no? Entonces aumenta el daño principal a un porcentaje mayor y el daño adicional al 4% de la vida máxima. O sea, lo bueno es que ella hace daño en base a su ataque y también en base a un porcentaje de su vida máxima, que eso está brutal. Y cuando está a nivel 3, pero ya eso es ya metiéndole un montón de estrellas, pero ella sí vale la pena meterle más estrellas. Obtiene gloria por un turno antes de que se ejecute la habilidad. ¿Qué hace gloria? Le mete 20% de probabilidad de crítico y 15% de resistencia de probabilidad crítico, para que no le hagan daño crítico a ella. Entonces esto está brutal porque al final va a hacer que ella haga mucho más daño. Cuando una unidad ataca durante su turno, ojo, Molly Eire tiene un 30% de probabilidad de lanzar un ataque de apoyo. O sea que ella va a ser como un ataque aliado.
y va a hacer más daño todavía. Y después por aquí, al bajar del 30% de vida, se cura un 20% de vida y se transforma en sacerdotisa luminosa hasta el final de la batalla. Se activa una sola vez por batalla. Que hace sacerdotisa, le mete 30% más de ataque y 30% de velocidad. Está pero brutal esta chiquita. Es un muy buen DPS, por eso la tenemos aquí por encima de estos dos, pero de vuelta es mítico, lo cual la hace bastante complicado. Después aquí viene la reina de los míticos, que no sean de fuerza y luz, de luz y oscuridad, perdón, que es nuestra querida amiga Espadachín. Esta mujer es pero nivel roto. Es un personaje que hace mucho daño, es muy, muy buena. Dice, bueno, tiene un daño del 283% del ataque al enemigo con menor porcentaje de vida. Si el objetivo queda por debajo del 50, tras recibir el golpe, hay un 60% de probabilidad de activar comando de trueno, atacándola una vez más. Y después, bueno, aquí comando de trueno inflige un 100% de daño al objetivo. Este daño ignora el 10% de la defensa y bueno, no puede evitar efectos de fantasma o persecución. Tiene curación negada. ¿Qué más tiene? Cuando una unidad aliada ataca durante su turno, allá tiene un 40% de probabilidad de lanzar un ataque de apoyo. O sea, tiene ataque aliado. Aquí, bueno, se aumenta más las cosas. Pues cada ataque otorga al lanzador una acumulación de aura de relámpago, así como un 40% de probabilidad de aplicar una acumulación de sangrar. Que hace aura de relámpago, cada acumulación de aura de relámpago otorga 2% de ataque y 1% de probabilidad de crítico y lo puede acumular hasta 10 veces. Y este efecto no se puede remover. Y bueno, mete desangrado, que es un daño sobre tiempo también. Esta jovencita es, pero brutal. Así que es una de las primeras que deberíamos ir a buscar, porque esta, inclusive hasta el endgame la vamos a usar. Ok. Después de ahí tenemos, ya vienen todos los que son de luz y oscuridad, que básicamente son estos tres que quedan aquí. Y podríamos meter al señor de la silla de ruedas. ¿Ok? Vamos a ir en orden de menos potente al más potente, por decirlo así. Fíjense, aquí podemos meter a este señorito. Vamos a ponerlos aquí ya todos. Aquí podemos meter a este señor porque este señor es una máquina diabólica de hacer daño siempre y cuando llevemos gente que meta daño sobre tiempo. Por eso, por ejemplo, emparejarlo a él con... ¿Dónde está mi chiquita venenosa? Con esta chiquita. Creo que era ella, ¿verdad? No, no era ella. Voluntad. Ah, no, yo estoy pelando. Llevarlo a ella con... Ya les digo quién. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Ya va, no se me vayan, chiquillos, no se me mareen, que ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo. Por aquí, aquí está. Con hechicera que mete veneno. Es brutal. ¿Por qué es brutal? Porque miren este señor lo que hace. Este señorino inflige daño mágico igual al 100% de ataque a todos los aliados, o sea, hace daño en área. Inflige daño verdadero adicional equivalente al 10% del ataque. Recuerden que daño verdadero ignora defensa. Por cada acumulación de efecto de estado en las unidades enemigas. Esto se puede activar hasta una vez por turno. Y que es un efecto de estado, veneno. Que mete la chiquita que acabamos de ver. Veneno, chiquillos. Entonces, aquella loca mete veneno en área, viene este señor y se consigue a alguien con veneno y le mete, además de esto, le mete un porcentaje más de daño verdadero. En esta, el ataque normal inflige daño mágico igual al 40% de ataque a todo enemigo. Si un enemigo tiene un tipo de efecto de estado, hay un 15% de probabilidad de añadir una acumulación al objetivo. O sea, le mete otra más. Entonces ya, si ya le había metido una, tiene chance de meterle dos y si le mete dos le va a hacer más daño al final. Y con la ulti se hace que Jimbo se inmune a los efectos de estado y aumenta el daño causado por los efectos de estado de todas las unidades aliadas con un aumento de daño equivalente al 5% del ataque Jimbo. O sea, que todo el que haga daño con efecto de estado, que puede ser quemar, llama sagrada, veneno, hemorragia y veneno feroz, van a terminar haciendo más daño porque él está ahí metido en esa composición. Entonces, por esa razón lo tenemos ahí en ese tier S. Después de aquí está
¿Quién más está por aquí? Que sea DPS. Vamos a devolvernos otra vez a nuestro coso de rompecorazones. Ya la vimos a ella, ya vimos a la otra chiquita. Creo que nos toca, bueno, estos tres que están aquí realmente. Tenemos a Reina Sombría, que, bueno, ataca a las tres unidades enemigas con menor vida, infligiendo daño físico 180% del ataque. Tiene probabilidades de meter curación reducida. ¿Qué más tiene por aquí? Red, reduce reducción de daño 10% por 2 turnos. Después que cuando una unidad aliada ataca durante su turno, Ingrid tiene un 50% de probabilidad de realizar ataque a apoyo. Como pueden ver, los personajes top tienen esta característica que hacen ataque de apoyo. Aquí aumenta ataque en 20%, vida en 15%, daño en 10%. Cuando Ingrid lanza un ataque de apoyo, en 30% de probabilidad de infligir defensa menos, defense down. 18% menos de defensa. Y puede tener un montón de acumulación. Al inicio de la batalla, Ingrid aplica sinergia a todas las unidades aliadas. Cuando una unidad con sinergia realiza un ataque de apoyo, otorga al equipo completo una capa de resolución y se puede acumular hasta 10 veces. ¿Qué hace? Resolución. Aumenta el daño de apoyo para todos los aliados en 6% y se puede acumular hasta 15. Wow. La resolución aumenta el daño de apoyo para todos los aliados un 7%. O sea, al final terminan haciendo más daño, chiquillos. Más daño. Entonces es un destructor porque hace mucho daño, pero también hace que el resto de nuestro equipo haga bastante daño. Y por eso la tenemos a ella aquí. De hecho, a la par de nuestra amiga espadachina, ¿no? Después, ¿quién más anda por ahí que nos queda? Uy, vamos rápido porque ya nos queda. Está este señor destructor que inflige daño equivalente al 298 ataques como daño físico al enemigo de la última fila con menor vida. Si el objetivo cae por debajo del 20, después de recibir daño, inflige un daño adicional equivalente a 5 veces el ataque. Es un montón. Aumenta el daño primario, bla, 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 tacatán, y bueno. Cada vez que un héroe cae en el campo de batalla, las mascotas no cuentan. Wesley se cura un 6% de vida. Tiene una acumulación de un río rápido. Que hace río rápido? Cada acumulación da 10% de bono de daño. 25% de probabilidad de que Wesley inflija resurrección negada al atacar. O sea, para que los enemigos no puedan revivir por 4 turnos. Es un buen DPS, hace bastante daño. Sin embargo, como lo podemos ver acá, yo prefiero invertir en estos primero antes que él. Es más, yo creería que inclusive él antes que él. Y ya de último dejamos a la reina suprema del DPS, que sí es cierto que cuesta darse cuenta que ella es la mejor DPS del juego, porque no es tan fácil de verlo. Creo que se empieza a ver a partir de la 9ª estrella. O sea, cuando yo la puse con 9 estrellas, fue que empecé a ver que para algunos casos ella es la MVP. En algunos casos no lo es. Y yo me imagino que ya en la medida que le vayamos metiendo más estrellas, ahí sí va a ser indiscutible que es la reina del DPS. Entonces vamos a echarle un vistazo. Esta chiquita dice que aumenta el daño equivalente al 164% del ataque como daño físico a los enemigos de la fila frontal y media. O sea, ella le hace daño a la frontal y a la media. Tiene un 30% de probabilidad de aplicar Perforarm durante 2 turnos. ¿Qué hace eso? Menos 30% de defensa durante 2 turnos. Es perforación. Y después mete, ¿dónde está la parte de alas bélicas? Por aquí están alas de guerra. También otorga alas de guerra a todos los aliados durante 2 turnos. ¿Qué hace alas de guerra? O alas bélicas. No sé por qué lo ponen así. Más 10% de reducción de daño, más 10% de resistencia crítica. O sea, hace que recibamos menos daño y que recibamos menos daño crítico. Los ataques normales ahora infligen 75% de daño físico a un solo objetivo, con un 50% de probabilidad de atacar nuevamente con el mismo daño hasta un máximo de 3 ataques en total. O sea, mete 3 bombazos. Cada combo otorga 5% de probabilidad de crítico. Brutal. Y aquí la presencia de Skogul otorga a todos los héroes aliados 6% de ataque, 6% de bono de daño por un héroe de advenimiento adicional desplegado, o sea, de los que son de luz. El bono de ataque aumenta 2% y ese bono no puede ser removido. Por eso es que armar una composición en base a personajes de luz está brutal. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos esta DPS. Después vamos a ver aquí. Voy a ponerlos a todos.
Tenemos por ejemplo, tenemos a nuestra support que dicha que es de la luz, nuestra support por excelencia. Tenemos a nuestra healer favorita que también es de la luz. Tenemos a nuestro mejor tanque del juego que también es de la luz. Como pueden ver, los mejores personajes top triple S son todos de la luz. Así que llevarla a ella con toda esa composición donde todos estos chiquillos son de la luz es pero brutalmente mortal. Así que bueno, chiquillos, ahí les queda. Vamos a dejarles aquí. Ahí les queda la tier list. Espero que les haya gustado, que les sea de ayuda. Y si es así, por favor denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Bye bye.